Hay muchos que están enfermos entre nosotros. Usted bien sabe ya quiénes son. Bueno, esta mañana nos habló la hermana Dorita, mi prima, y dijo que también está un poquito delicada de salud, que por favor la pongamos en nuestras oraciones. Y recuerda también que ya los hermanos Víctor y su hermano Adolfo y su hermana ya vienen de regreso. Supuestamente, ¿verdad? Ya vienen de regreso desde Michigan, en Ann Arbor, Michigan, hasta acá. Más o menos 2 días se llegan para llegar aquí, ¿verdad? Bueno, todo depende en el clima. Pero vamos a tenerlos a ellos en nuestras oraciones, hermanos. Ahorita el clima por esos lugares no está muy agradable, no está muy bien. Solo que vamos a orar por ellos. Y claro, ¿verdad? Que hay otros entre nosotros que ya conocemos que están también en necesidad de nuestras oraciones. Anunciamos el miércoles que nuestro hermano Fred Sierra, predicador de El Paso, Texas, a su esposa le encontraron un cáncer. La semana pasada la llevó a MD Anderson en Houston. Los doctores le dijeron que ya no pueden hacer nada por ella, que fuera a su casa y ya que muriera en paz. Prácticamente fue lo que le dijeron. Solo que por favor incluya a nuestro hermano Fred Sierra y a toda la familia. Nuestra hermana que tiene cáncer se llama María Sierra. Solo que por favor incluyan a ellos en nuestras oraciones. Muy bien. Vamos pues entonces a empezar con nuestra clase en esta mañana. Recuerde que el tema de este año, hermanos, con la autorización de los ancianos, lo hemos sacado desde Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Y recuerde que aquí en esta ocasión ya Moisés llega a la llanura de Moab con todo el pueblo de Israel y habían andado por el desierto 40 años a consecuencia de que fueron rebeldes a no entrar a la tierra prometida. Esto lo puede leer en Números capítulo 13 y Números capítulo 14. Y a consecuencia de ello le dio Dios 1 año por cada día, ¿verdad? Que fueron 40. Y ahí llegan a la llanura de Moab. Aquí están, Moisés ya le comienza a anunciar la ley por segunda ocasión. Y entre todas las leyes que Moisés le viene a comunicar al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice: ahora pues, Dios, o está en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Qué exige o qué pide Dios de ti? Y de ahí pues hemos escogido el tema para este año de 2022, para esta congregación. Y lo hemos hecho más personal, ¿verdad? ¿Qué exige Dios para esta congregación aquí de Edinburgh? ¿Qué exige Dios para esta congregación de Edinburgh para el año 2022? Y vamos a estar estudiando subtemas, temas debajo de este tema principal, ¿verdad? Que pues por lo menos pensamos que es la necesidad de esta congregación. Número 1, ¿verdad? Leímos Filipenses capítulo 3 y versículo 18, en donde el apóstol Pablo le escribe a la congregación de Filipo. Y le dice a la congregación de Filipo que por ahí han salido muchos enemigos de la cruz. Muchos enemigos de la cruz, dice el apóstol Pablo, y ahora se los digo llorando, que han salido muchos enemigos de la cruz. Y por lo tanto, ¿verdad? El subtítulo que estamos estudiando bajo el título principal, ¿verdad? Es que conozcamos a nuestros enemigos, o nuestro enemigo, ¿verdad? Conozca al enemigo. Y la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Concerniente al enemigo, public enemy number 1, como dice en inglés, ¿verdad? El enemigo número 1. ¿Quién es el enemigo número 1? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando, conozca al enemigo, vamos a hacerlo más personal, nuestra familia. Nuestra familia. Es interesante, ¿verdad? Que cuando hablamos de la familia,
Pues es una institución que Dios ha creado, ¿verdad? Una institución divina. En la creación de Dios, aquí déjeme reescribir esto. En la creación de Dios vemos nosotros, ¿verdad? Primeramente, Dios viene a crear al hombre. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Segundo, ¿verdad? Viene a instituir o a crear la familia. Esto lo vemos en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y luego viene a crear Dios el matrimonio. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Y claro que ya después, ¿verdad? Miramos nosotros que Dios viene a crear la iglesia. Lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 47. Pero estas son las instituciones divinas que Dios ha creado. Usted puede leer la Biblia y se puede dar cuenta de todo esto, ¿verdad? Y claro que todo esto que Dios ha creado tiene un propósito. Tiene un propósito. Un propósito por el cual Dios lo ha establecido. No el propósito del hombre, del ser humano, sino que un propósito el cual Dios lo ha establecido. Solo que entonces nos estamos dedicando en esta ocasión sobre la familia. Sobre la familia. Pero la familia, conforme al propósito que Dios la ha establecido, no viene a ser enemigo de la cruz, sino que viene a ayudar para que podamos nosotros funcionar mucho más mejor conforme al propósito de Dios. Pero claro, ¿verdad? Que en la familia entendemos que para que Dios pueda cumplir su propósito, pues primeramente ha establecido una autoridad. ¿Ok? Una autoridad. Y esta autoridad, ¿verdad? Se puede ver en el varón y luego en la mujer. Esto lo vemos en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y esta autoridad es para que pueda hacer funcionar correctamente el hogar, o sea, la familia. Ya ponemos aquí a los hijos, ¿verdad? Y claro, todo esto, ¿verdad? Apunta otra vez, vuelvo a repetir, ¿verdad? Hay un propósito. Y el propósito es como dice Malaquías, capítulo 2 y versículo 15. Y todo esto lo estoy diciendo rápido porque ya lo hemos visto de una manera u otra, hermano. Es de que se produzca una familia piadosa. Una familia en donde Dios sea el fundamento. Esto lo vemos en Salmos 127, versículo 1. Pero ¿qué es el propósito de Dios? Que se venga a establecer una familia piadosa. Y la palabra piadosa quiere decir semejante a Dios. Esto quiere decir que mi hijo, mi hija, mi esposa, debo yo de instruir para que vengan a demostrar un carácter semejante a Dios. Y claro, ¿verdad? Mientras que la palabra entre en mi vida personalmente, entonces yo tengo que dejar que esa palabra me venga a moldar para que yo demuestre una piedad, una vida semejante a Dios. Y esto es lo que dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Mateo 5, 48. Ser pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra perfección ahí se refiere, ¿verdad?, a que vengamos a demostrar el carácter. Si usted recuerda bien, en Mateo capítulo 5 se habla de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son simplemente, aunque del versículo 1 al 12 se habla de varias bienaventuranzas, la Biblia nos está enseñando que esas bienaventuranzas deben de ser una demostrada en nuestra vida. O sea que no son individual, pero se debe mostrar unidamente en mi vida. Y este es presentar el carácter de Dios. Solo que eso es lo que Dios exige, el propósito de Dios para la familia. Pero miramos nosotros que caen cuando la familia no viene a funcionar como Dios quiere que venga a funcionar. Entonces, cuando esto sucede, ya entonces se convierte en un enemigo de la cruz. Tanto la mujer, la esposa, como el varón, el esposo,
el hijo, la hija, etc. Y no es algo que es algo nuevo, hermanos. Por ejemplo, en las dispensaciones voy a poner de vuelta aquí, en las dispensaciones, que es la patriarcal, la mosaica y luego la cristiana, ¿verdad? Hemos visto nosotros en donde la familia ha sido enemigo de la cruz. Por ejemplo, miramos nosotros, bueno, antes de que lleguemos a ese punto, como en forma de introducción, quiero que leamos los siguientes versículos. A Miqueas 7:6 y luego Mateo capítulo 10 y versículo 36. Vamos a Jeremías capítulo 12 versículo 6. Note lo que el profeta dice aquí. Jeremías capítulo 12 y versículo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jeremías capítulo 12 y versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron gritos en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. En otras palabras, el profeta Jeremías está diciendo, tu casa se levantó contra ti. Tu casa, tus hermanos, tus hermanas, tu familia vino a ser enemigos suyos en vez de ayudarles. Y claro, ¿verdad? Que uno tiene que leer todo esto en el contenido que se encuentra, pero les leo este versículo, ¿verdad? Para que miremos que en el tiempo mosaico, ¿verdad? Esto se llevó a cabo. Y luego miramos nosotros en Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7 y versículo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levantará contra la madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Esto es lo que miramos nosotros, ¿verdad? Que el profeta Jeremías en este contexto. Y noten que aquí estamos hablando, cuando hablo del periodo de Moisés, estamos hablando antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Esto lo encontramos en Jeremías, capítulo 12, versículo 6. Y luego después, miramos nosotros que ya cuando regresan de esta esclavitud, ¿verdad? Tenemos a Miqueas, capítulo 7, y versículo 6. Me estoy acordando de otro texto, por eso pongo capítulo 5, que dice 5:9, capítulo 5:9 de Miqueas. Dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Bueno, habla también de eso, ¿verdad? Pero que los enemigos de la casa o los enemigos que iban a su propia casa iban a ser destruidos. Pero notemos, y luego llegamos a la edad cristiana y miramos nosotros, ¿verdad? En Mateo capítulo 10 y versículo 36, y ahora son palabras de Jesucristo. Y dice así, Mateo 10, 36, dice la palabra de Dios, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Solo que entonces entendemos nosotros que iba a haber este problema. ¿Ok? Ya lo pongo aquí, Mateo, capítulo 10, versículo 36, y uno dice, bueno, Mateo todavía está bajo el Antiguo Testamento y todos estamos bajo el periodo de Moisés, correcto. Pero entonces, si acaso, para que no se ofendan, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, en los postreros días
habrá de venir y comienza a nombrar, y ahí está hablando, ¿verdad?, de los hijos desobedientes, o lo que esos son enemigos de la casa también. Solo que esto es como en forma de introducción, ¿verdad?, lo que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. Los enemigos de la cruz son los de nuestra propia casa. Y claro, ¿verdad?, que no estoy hablando de todos, sino que estoy hablando de la posibilidad de que nuestra familia pueda llegar a venir a ser enemigos de la cruz. Preguntas o comentarios. Hace poco dijo también que los mismos hermanos de Jesucristo, ¿verdad?, eran enemigos que no creían en Jesucristo, ¿verdad? Hace poco dijo el versículo, pero no recuerdo el versículo. Muy bien que mencionas versículos porque para allá vamos, ¿verdad? Ahora voy a hablar de casos individuales, ejemplos, para que miremos, ¿verdad? Pero gracias porque lo trajo a nuestra atención. ¿Alguien más? Es que yo digo que pues nuestra familia realmente a veces pues, vienen a ser estorbo para uno cuando uno no hace su parte en enseñarles también para ayudarles a que no vengan a ser enemigos, Yeah. sino tratar de enseñarles. Muchas veces uno dice pues no es mi negocio entrarme en las cosas de ellos, pero no es que entremos en las cosas de ellos, que necesitamos enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Es correcto, hoy en día, ¿verdad? Hablando de nuestros hijos, les damos mucha libertad, hermanos. A nuestros hijos les damos mucha libertad. Y vuelvo a repetir lo que Aurora dice, ¿verdad? Como padre en ocasiones no queremos intervenir en los asuntos personales de ellos. Esto me recuerda a lo que estamos estudiando en los miércoles, ¿verdad? El padre pasivo, que no quiere intermeterse, ¿verdad?, en los asuntos, o el padre que no participa en los asuntos del hijo, ¿verdad? Pero miramos nosotros que esto es en ocasiones lo que sucede. Pero sí es verdad. Por eso es muy importante la instrucción. Pero vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad?, en cómo podemos ver nosotros, ¿verdad?, que la familia es estorbo. Y vamos primeramente a empezar con los cónyuges. ¿Ok? Con los esposos y esposas. Claro que este problema existió en el tiempo bíblico. Cuando usted lee la primera carta de los Corintios, capítulo 7, en donde el apóstol Pablo le escribe a los cónyuges, a las personas que están casados, ahí hay una porción de escritura en donde le habla de la mujer que tiene un esposo que no es convertido, que no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, este pasaje muchos lo usan para justificarse de que es apropiado de casarse con un incrédulo, pero ese texto no está hablando de eso. El texto está hablando ya cuando en un matrimonio se le predica el Evangelio y la mujer viene a obedecer el Evangelio y el hombre no viene a obedecer el Evangelio. ¿Ok? O viceversa. Cuando el hombre viene a obedecer el Evangelio y la mujer no viene a obedecer el Evangelio. Pero no está justificando la unión de un cristiano con una persona inconversa. La Biblia enseña constantemente que un cristiano o un hijo de Dios debe de pensarla bien antes de unirse en matrimonio con una persona inconversa. Esto viene de la antigüedad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, Jehová Dios le dice a los padres, no permitan que ninguno de sus hijos vengan a casarse con mujeres paganas. Y lea ese texto, Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 4, para que entiendan las razones en por qué Dios viene a prohibir esto. E incluso cuando el pueblo de Dios entró en cautividad en Babilonia y que los hijos de Dios se casaron con mujeres paganas, cuando regresaron a Jerusalén, Esdras y Nehemías hablan duramente en contra de esos matrimonios. Y note lo que dice Nehemías capítulo 9. Nehemías le dice, dejen a sus mujeres paganas. Dejen. Eso es algo tremendo, ¿verdad? En otras palabras, que Dios, tienes que dejar a la mujer pagana porque no te va a ayudar. Solo que yo solamente le estoy citando versículos. Si tiene problema con estos versículos, ¿verdad?, lea lo que está ahí y ya entonces
permita y medite sobre esto para que Dios le continúe enseñando. Ya en el Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, no unáis en yugo de igual, ¿verdad? ¿Con quién? Con los paganos. Le está hablando a los cristianos. No te metas con una persona que vive en tinieblas. ¿Qué vas a esperar? Si la mujer se casa con una persona, con un hombre que no es cristiano, lo primero que ya no vas a ir a la iglesia. Ya no quiero que vayas ahí con esos aleluyas. Ha pasado casos así. O viceversa, ¿verdad? O te casas con una mujer que es un trompito y con eso quiere decir que le gusta mucho el baile y dices, sácame al baile. Como cristiano, ¿qué vas a hacer? Lo digo, hermano, y parece de cosas de tristeza, de curiosidad, ¿verdad? Y de risa, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, hay muchas razones en por qué esto, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, uno de los enemigos de la cruz puede ser nuestra familia. Y cuando estamos hablando de cónyuges, primeramente entramos nosotros a la vida de Abraham. ¿Qué es lo que le dice Dios a Abraham? Génesis capítulo 12, versículo 1. Sal de tu casa y de tu ¿qué? Parentela. Ahora póngase a pensar. Vamos a meditar sobre este texto. Use la pregunta ¿por qué? ¿Por qué piensan ustedes que Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré? ¿Qué es lo que dice Josué en Josué capítulo 24, versículo 15? En lo que se refiere a mi casa y yo, vamos a servir a Jehová. Pero si os parece bien a ustedes servir a los dioses a cruzar el río, esos dioses paganos eran los dioses ¿de quién? De la familia de Abraham. ¿Que no era así? Pónganse a pensar, hermanos. ¿Sí o no? Eran idólatras. No eran unos monoteístas, sino que eran unos politeístas. Es decir, ellos adoraban a muchos dioses. Y Dios quería que Abraham fuera un monoteísta, o sea, solamente que le adorara a Jehová Dios. Entonces, la familia de Abraham iba a ser estorbo para él con el propósito que Dios tenía para él, porque ¿qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? Que de él iba a ser ¿qué? Una gran nación, ¿verdad? Solo que entonces, recuerden, Dios tiene propósito. Dios no nos viene a crear en el vacío. Dios no nos viene a poner este mundo simplemente por a ver qué va a hacer. No, Él tiene propósito en su creación. Y en este caso miramos a Abraham. Solo que entonces miramos nosotros que Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Dice Dios, sal de tu familia, porque tu familia es un estorbo para el propósito que yo quiero cumplir en tu vida. Ahora apliquemos eso a nosotros. Usted como cristiano, como cristiana, que tiene familia que no sean cristianos, ¿verdad? Dios tiene propósito para usted. Y si usted no se rinde a ese propósito, a la voluntad de Dios, la familia suya que no son cristianos van a detenerle. Ahora, no estoy diciendo que lo van a hacer intencionalmente, pero su manera de ser, su manera de vivir, no va a ser igual a la de usted. Entonces usted va a tener que hacer una decisión. Y muchas veces las decisiones las hacemos emocionalmente y no intelectualmente. No pensamos, sino que usamos el corazón. Y Jeremías capítulo 7 o 17, 9 dice que el corazón es engañoso. Solo que entonces, miramos esto en Abraham, aplicación para nosotros. Ya que sale de su familia, ya Dios comienza a trabajar con ellos. Pero ahora miramos nosotros que viene la esposa de Abraham, Sarai. ¿Y qué es lo que se le promete a estos cónyuges? ¿Qué es lo que se le promete a esta pareja? Génesis capítulo 18. Que viene a causar risa en Sarai. Les promete un hijo.
Dijo, para este tiempo, el próximo año, Sarai iba a tener un hijo. Y aquella estaba escuchando y se rió. Porque ya tenía cerca de ¿qué? 90 y tantos años. ¿Cómo puedo yo, siendo vieja y haber perdido la costumbre de las mujeres, tener un hijo? Ella no podía creer. Pero más adelante, cuando usted lee en el versículo 18, dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Es posible para Dios. Solo que nunca vengamos abajo a estimar la potencia de Dios en nuestra vida. Uno piensa que no se puede, pero Dios dice, sí se puede. Este concepto se vuelve a repetir en Lucas capítulo 1, versículo 37, me parece. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Solo que entonces miramos nosotros que se le promete un hijo. Pero ¿qué es lo que hace Sarai que viene a demostrar que ella es un estorbo para Abraham y el propósito de Dios? Génesis capítulo 16. Dice Sarai, le trae su sierva a Abraham, le dice, Abraham, aquí te traigo mi sierva para que te dé un hijo. O sea que ella pensó que le estaba ayudando a Dios para que se cumpliese la promesa de Dios. Y Dios no necesitaba a Agar. Pero Abraham pues no dijo nada, dijo, ok, ven para acá. Y de ella tuvo un hijo, ¿verdad? Ismael. Y ese estorbo, hermanos, ese estorbo en la cruz aún sigue siendo estorbo hoy en día para toda la humanidad. ¿Sabía usted eso? No puede ir para allá donde viven los árabes. ¿Por qué? Porque lo van a colgar de un árbol. Vaya a esos lugares y diga que usted es un cristiano a ver qué le hacen. Vaya. Ahora se le llaman terroristas. Son personas que están en contra del cristianismo. Y esos son la descendencia de Ismael. Solo que hay la descendencia de Isaac, o de Isaías, perdón, y la descendencia de Ismael. Y ahí mismo el texto lo dice, ¿verdad? Que siempre va a haber conflicto entre estas dos descendencias. Pero lo menciono para que usted mire en cómo vino a ser Sarai un estorbo al propósito de Dios. Cómo ella vino a ser un enemigo de la cruz. Porque vuelvo a repetir, Dios tiene todo planificado para nosotros, hermano. Él quiere que nuestra vida se desarrolle conforme a su voluntad. Esto claramente lo dice Salmo 139, versículo 16. Y estoy mencionando todos esos textos porque el tiempo se me pasa, pero léalo. Salmo 139, versículo 16. Él conoce todo lo nuestro, Él conoce todos nuestros propósitos, todo nuestro plan, porque Él es nuestro creador. Pero hay estorbos. En este caso, enemigo a la cruz, para Abraham fue su esposa Sarai. Bajoestimó, enseñó su incredulidad hacia lo que Dios dijo y le dio su sierva a Abraham, Agar, y tuvo un hijo. Y inmediatamente cuando Agar tuvo un hijo, ¿verdad? Versículo 4 dice que, y Agar menospreció a Sarai. Como que Agar ya se levantaba el cuello. Yo le di un hijo a Abraham. Tú no vales nada. Ya hubo conflicto. Entonces miramos nosotros concerniente a esto. Otro ejemplo, ¿verdad? Miramos nosotros concerniente a Job. ¿Recuerdan ustedes cuando leyeron el libro de Job, capítulo 1, versículo 8? En el versículo 8 dice que hubo una reunión de todos los ángeles de Dios. Y entre esta reunión, ¿quién se apareció? Satanás. Y le dije, Jehová Dios, ¿de dónde has venido? Dijo, he andado recorriendo toda la tierra. Seguramente buscando a quién engañar, ¿verdad? A quién hacer caer en pecado. Y luego Jehová Dios le dice a Job, ¿has considerado a mi siervo? ¿Has considerado a mi siervo? En otras palabras, Dios estaba muy orgulloso de la integridad de Job que él demostraba, un hombre perfecto, un hombre que cumplía la voluntad de Dios. Pero si usted lee el capítulo 2 y versículo 9, ya entra al panorama la esposa de Job.
Y la esposa de Job dice, ¿todavía crees tú en Dios? Maldice a Dios. ¿Todavía estás deteniendo en esa integridad? Maldice a Dios. Entonces miramos nosotros que aquí se ve también un estorbo a la vida de Job. Job estaba pasando por problemas en su vida. Y la mujer no consideró esto. Claro que ella también estaba pasando por sus problemas. Pero cuando ambos cónyuges están pasando por problemas, se tienen que considerar uno al otro. Y por lo tanto miramos nosotros que la esposa de Job no hizo esto. Solo que miramos aquí un enemigo de la cruz. ¿Cuál era el propósito de Dios al permitir que Satanás viniera en contra de Job? Lo dejó hacer ciertas cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28, que en todo lo que nos ocurre en nuestra vida, ¿verdad? Sale algo bueno, ¿que no es así? Sale algo bueno. Y en el caso de Job, ¿qué fue lo bueno que salió de ahí? ¿Mande? Correcto. Y vino a confirmar, ¿verdad? Correcto. Y vino a confirmar la integridad de Job. Vino a confirmar. A pesar de que Satanás lo hizo lo que le hizo, vino a confirmar de que Job era un hombre íntegro. Un hombre completo, un hombre perfecto. Porque al último, ¿a quién le pidió Jehová Dios que orara? ¿Y a quién le dijo que se arrepintieran? A los amigos de Job. Dijo, arrepiéntanse. ¿Y a quién le permitió orar? A Job. Porque Job fue un hombre íntegro. Y la mujer quería que él perdiera todo eso. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad? Que el enemigo puede ser uno en nuestra casa. Puede ser el esposo o la esposa. Y claro que aquí estamos viendo a la esposa, ¿verdad? Pero también puede ser el esposo. Y el esposo puede usar el ejemplo de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahí estaba un esposo no convertido al Señor y la mujer cristiana. Y noten en cómo le dice a la mujer que actúe en referencia a un esposo que no se ha convertido. Solo que podemos ver los casos de ambos. ¿Mande? ¿A quién? Correcto. Pues sí, sí. Primera de Samuel, capítulo 25, puede leer ahí, ¿verdad? Esa historia. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Concerniente a los cónyuges, concerniente a los hijos. Bueno, yo sé bien, hermanos, que todos nosotros, ¿verdad? Nuestro propósito es de enseñar a nuestros hijos. Algunos lo hacemos mucho más mejor que otros. Algo otro, ¿verdad? Todavía nos falta, pero hacemos lo mejor que podemos con lo que nos falta. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice que debemos de instruir a nuestros hijos, ¿verdad? En la palabra del Señor, para que cuando crezcan no se vengan a apartar de Él. Pero sabemos bien que existen posibilidades. Por ejemplo, Aarón tuvo sus hijos, y estos hijos de Aarón fueron consagrados por Dios para participar en el sacerdocio. Y cuando usted lee el Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú se salieron de la voluntad de Dios, se apartaron. Y Dios los consumió con fuego. Y le dice a Aarón, no llores por ellos. No llores por ellos. Solo que existe la posibilidad. ¿Recuerdan el profeta Samuel? Primera de Samuel capítulo 8. Su hijo Joel y Abías, dos hijos que eran hijos tremendos, estaban en pecado. Y ahí cuando usted lee el texto no da la implicación como Elí. Elí en primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 dice que eran hombres impíos los hijos de Elí.
porque no los había instruido, o más bien porque no conocían a Jehová. Y venimos a deducir de ahí, ¿verdad?, de que Elí no les enseñó. Pero en el caso de Samuel no habla de eso. Pero se apartaron de Dios. Solo que existe la posibilidad. Y claro, recuerde ya cuando el hijo o la hija llega a cierta edad, ¿verdad?, pues ya comienza independientemente, ¿verdad?, su propia vida. Pero ahora la pregunta es, ¿qué debo de hacer yo como padre cuando el hijo o la hija decide tomar este tipo de vida? Qué bueno que hizo esa pregunta. Porque Deuteronomios capítulo 21, versículo 18, en adelante nos habla de eso. Esto fue lo que le ocurrió a esta pareja. Que su hijo era un hijo contumaz, era un hijo rebelde, un hijo desobediente a los padres. Y a ese punto quiero llegar porque miramos que nuestros hijos también pueden ser estorbos para cumplir la voluntad de Dios. Son los enemigos de la cruz. Y por lo tanto, ¿verdad?, yo sé bien que es difícil, hermanos. Especialmente para una madre es difícil. Es difícil. Para un padre un poco no difícil, pero para una madre sí. Y hay viceversa también, ¿verdad? Hay padres que también son muy emocionales, ¿verdad? Y es la madre, ¿verdad?, que tiene la mano fuerte. Solo que no estoy hablando de uno y dejando el otro, porque hay de las dos cosas. Pero la cosa es, ¿verdad?, que los hijos pueden llegar a este punto. Considere pues el ejemplo de Absalón. Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 15, se da cuenta que Absalón le tenía tanto coraje a su padre que él formó su propio ejército. Cuando usted lee 1 Samuel capítulo 15, él formó su propio ejército y él vino al punto de quitar el trono a su padre, que era rey de Israel. Él, al entrar de Jerusalén, allí puso él una carpa y todos los que venían a ver al rey, dicen, oh, aquí estoy yo, no vayan con el rey. Tercero, él abusó públicamente de las concubinas de David. Entonces, públicamente vino a tener relaciones sexuales con ellas para que todo el mundo viera que él era el hombre. Y que ya voy en la cuarta o quinta, no sé, ¿verdad? Pero lo siguiente, miramos nosotros que Absalón trató mucho para matar al rey David. ¿Qué tantos hijos y hijas, verdad, de nosotros los cristianos actúan de esa manera? Quizás no tengan el pensamiento de querer matarnos, pero vienen en forma de carácter cristiano, ¿verdad?, nos vienen a poner por los pisos, pisotean sobre nosotros. Lo mismo que Absalón. Solo que hay hijos, hay hijas que llegan a este punto, que vienen a ser contumaces, es decir, que se aferran a su manera de vivir, a su estilo de estar viviendo, y nadie les va a cambiar la mente. No importa qué diga lo que diga. Y si traes un hermano o hermana, ¿verdad?, para que hablen con ellos, se ríen en la cara de ellos. Tú y tu cristiandad. ¿Cómo creen ustedes que muchos ateos se han convertido en ateos? En un tiempo eran cristianos. Y si usted habla bien con ellos, como este muchacho que tuvimos el debate en San Antonio con él, un ateo, ahí en San Antonio, nos comenzó a platicar su historia, que su padre era un predicador. Y le hice la pregunta, bueno, ¿por qué te convertiste en el ateísmo? Y ya comenzó a alargar la historia ahí. Pero muchos ateos salieron del cristianismo. ¿Mande? Han creído en Dios de una forma u otra. Sí. Al negarlo, Sí. están creando. Y luego, pero el punto es de que llegan a ser contumaces. Ya están aferrados a su estilo de vida y están sembrando esa ponzoña, ¿verdad?, a alguien más. Solo que esto fue también Absalón. Absalón mató el amigo mejor de David. Solo que entonces miramos nosotros que concerniente a los hijos, ¿verdad?, está Absalón.
Ok. Absalón. Y luego Jesús, ¿verdad? Lo que mencionó el hermano Arnoldo. Juan capítulo 7, versículo 5 dice que todos los hermanos de Jesús eran incrédulos. No creían en Él. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba enseñando la palabra de Dios? Y que viene uno, parece que es Mateo capítulo 12, y viene uno y dice, Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús contesta, mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Eso quiere decir que ellos no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Y Juan capítulo 7, versículo 5, lo que viene a confirmar que los hermanos de Jesús eran incrédulos. Pero ya cuando llegamos a Hechos capítulo 2, ya algunos ya se habían convertido, ya habían creído. Juan capítulo 1, versículo 10 dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Solo que enemigos, conozcamos a nuestros enemigos, posible que pueda ser nuestra familia. Pregunta o comentario, hermano. El tiempo ya me terminó.